Hola amigos, un cordial saludo desde Atlanta. Soy el doctor Alejandro Navarrete. Bienvenidos a mi live, nuestro canal. Tengo 39 años de experiencia en el campo de la salud mental. Soy originario de Perú y aquí en Atlanta soy director clínico del Instituto de Consejería de Atlanta. Pero disfruten este podcast, esta presentación y que sea de beneficio para todos. Bienvenidos otra vez. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Soy el doctor Alejandro Navarrete aquí desde Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro café terapéutico de todos los días jueves por la mañana. El día de hoy, bueno, como siempre, tenemos a Ítalo Macha desde Perú. Acá está Ítalo. Bienvenido, Ítalo. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bueno, con un poco de frío por acá por Lima. ¿Ah? Sí. Bueno, otras circunstancias y historias diferentes porque acá hace mucho calor. Estamos viviendo experiencias distintas, pero bueno, conectados siempre todos desde diferentes países. Bienvenidos a todos los amigos, seguidores que tenemos. Recuerden compartir diríamos, este live que tenemos ahorita. Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en Facebook también, yendo en vivo. Y el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con el apego, con la historia de nosotros como niños, nuestras conexiones humanas, las relaciones que hemos tenido desde que nacimos y venimos a este mundo. Entonces, para esto tenemos a una invitada especial, Mari Junco, que pues ella nos acompaña el día de hoy. Ella siempre generosamente, pues como lo hemos hecho en repetidas veces anteriormente, pues nos acompañará el día de hoy. Y aquí la traemos a Mari, ahí estás, ¿te vemos? Sí, hola, ¿cómo están? Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás desde México? Bien, ¿sí se me escucha? Si te escucha bien, ¿sí? Perfecto. Hola a todos. Hola, Ítalo. Hola, Alejandro. Mari? Hola a todos. Bienvenida, Mari. Y hay Muchas muchas gracias. expectativas el día de hoy por la presentación y la conversación que vamos a tener sobre esta vida del apego, la historia del apego que tenemos nosotros. Tiene algo que ver en el presente, afecta de alguna manera nuestra vida actual, la historia que nosotros tenemos, es algo que es como sentenciado y no se puede cambiar porque hemos tenido experiencias difíciles de apego, de desconexiones emocionales. Es algo que de alguna manera tiene que ver con la felicidad, con la vida, es algo que nos marca. Pues hay muchas cosas. Y Mari, pues tú eres la experta en el tema. Muchas gracias. Bueno, sí, platicando, escuchándote ahorita lo que dices. Pues sí, efectivamente todo comienza en los primeros meses de nuestra vida. Desde que nacemos, cómo hemos sido de alguna manera vistos, atendidos a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues sabemos todos, ¿no? Que la teoría de Bowlby pues sigue teniendo efecto hasta el día de ahora. En todo lo que descubrió, todo lo que investigó junto con otros también investigadores. Y es muy interesante, ¿no? Los primeros ejercicios que hicieron, las primeras prácticas, y cómo fueron descubriendo la importancia que tiene en la madre en los primeros meses de vida de un niño, ¿no? De un bebé, ¿no? Y de ahí, pues sí, se van formando, pues sabemos ahora que son 4 tipos de apego, que generalmente identificamos como pues el apego seguro, el apego ansioso, el apego evitativo y el desorganizado. Y puede generarnos de ahí desde una ansiedad, un gran dolor emocional, hasta un trauma, ¿no? Entonces es muy importante este tema, ¿no? Muy bien. Sí, yo había encontrado esta presentación que tiene que ver con lo que vas a tocar, digamos, los diferentes puntos o tipos de apego de John Bowlby, británico, psiquiátrico, que ahí quizás por los años 50, ¿verdad? Cuando esto no era muy conocido, pues en sus estudios o en sus
observaciones que él hacía de niños que iban a los hospitales y que los papás en esos tiempos no tenían mucho acceso a las visitas frecuentes, como quizás hoy día sí ocurre en los hospitales. Si un niño está enfermo, pues los papás pueden estar ahí pues horas metidos al lado de los niños, ¿verdad? Pero en esos tiempos, en los años 50, se consideraba de que los gérmenes, las personas que venían de fuera, quizás podrían enfermar a los pacientes que estaban en estado delicado, enfermos, y por lo tanto tenían contacto mínimo, ¿verdad? Claro, Limitaban mucho las visitas de los claro. papás. Y Bowlby comenzó a observar ciertos rasgos, ciertas características en estos niños, que de alguna manera no tenían ese contacto, esa frecuencia de estar con estas figuras paternales o diríamos de apego de niños, ¿verdad? Sí, de hecho, él como psicoanalista, pues al principio consideraban que solamente con que el niño fuera alimentado, pues era suficiente, ¿no? Y ya después de la Segunda Guerra, él empieza a darse cuenta de que existen cosas más y se separa incluso del psicoanálisis para formar su propia teoría, en donde él empieza a observar las distintas conductas de los niños, ¿no? Y sobre todo la forma de la atención que tiene la madre con relación a los niños. Se daban cuenta que pues los niños podrían sanar incluso estando presente la mamá, cuando antes, como tú decías, se evitaba que estuvieran para que no llevaran gérmenes de la calle los padres, ¿no? Y después se dieron cuenta que efectivamente la necesidad de ese arropamiento por parte de la madre principalmente, o bien un cuidador, porque el niño entiende su primer apego con un cuidador cercano, ¿no? Que generalmente es la madre la que lo atiende. Pero en un momento dado, por ejemplo, si la madre muere en el parto, pues alguien más va a darle ese arropamiento a ese bebé, ¿no? O podemos pensar en los niños en el orfanatorio, o cuántos niños quedaron sin padres después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él empieza a investigar esta situación con los niños y efectivamente dentro del apego seguro incluso puede también haber un poco de desapego. ¿A qué me refiero? Cuando una madre está atenta a las necesidades, pero además le da ese calor humano, está atenta a la necesidad afectiva, no solamente de alimentación, de cambio, de protección, sino la necesidad afectiva que está demandando el niño, pues realmente estamos hablando que se va a generar un apego seguro y esto va implícito en la confianza que va a tener más adelante la que se va a desarrollar. Pero si una madre es atenta a todas sus necesidades, el niño sabe que va a ser atendido, pero falla un poco en esa parte afectiva, ¿verdad? Entonces se van a empezar a generar ciertos rasgos de, sí, pero igual a lo mejor no estás en el momento en que yo lo necesito. Y allí es donde empieza a abrirse las otras posibilidades, ¿no? Las posibilidades que, como estamos viendo aquí en este cuadro, empieza el apego ansioso de estarás, volverás, ¿no? El apego evitativo, cuando me acostumbré a la falta de esas caricias, sé que voy a tener lo que necesito, pero tu presencia puede ser o no importante en una parte neutral y la parte desorganizada. Estás y no estás. Estás de repente como ese doble vínculo que pudiéramos entender, ¿no? De repente me haces caso y de repente no. Y entonces, de repente te quiero y de repente no te quiero. Y de repente quiero que estés conmigo y de repente te odio, ¿no? Etcétera. Y esto pues empezó con una serie de estudios que él hizo desde la parte con animales, los gansos, y es muy didáctico observar cómo instintivamente el animal observa el apego con la primera figura que está cercana. En el humano
va más allá, evidentemente. Es la primera figura cercana, pero que cubre mis necesidades, ¿no? Que tiene una serie de condiciones. Bien. Ahora, Mari, sí. Escuchándote y viendo todo este desarrollo que se da, lo primero es cómo estos tipos de apego influyen o impactan en la vida de pareja. Porque claro, o sea, todo esto lo hemos vivido cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces muchas veces lo hemos vivido cuando éramos pequeños y hay mucha gente que incluso ni se acuerda de cómo era su infancia. Pero entonces, ¿cómo esto influye o impacta en la vida de pareja hoy? O sea, Claro. Si yo vengo de un apego desorganizado, ¿cómo será mi vida de pareja? Si yo vengo de un apego evitativo, ¿cómo será mi vida de pareja? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? Háblanos un poquito de esto. Sí, y a eso iba yo, ¿no? Finalmente, este tipo de la forma en cómo fuimos creados va a generar el adulto que ahora somos, ¿no? Y entonces podemos ver cuando hay un apego seguro que las parejas no son medias naranjas, sino que caminan solas y que pueden confiar el uno en el otro y están con el otro porque sencillamente han decidido querer estar, porque lo que nos ofrecemos mutuamente es algo que queremos compartir, ¿no? Y entonces las parejas fluyen en una forma sana, generando vínculos sanos. Pero ¿qué pasa con los otros tres apegos? En donde hay una necesidad descubierta. Ahí ya comenzamos con los conflictos, ¿no? Por ejemplo, a una persona que tiene un apego ansioso, como lo que ya se ha mostrado allí en esa diapositiva, seguramente va a tener la inseguridad. Y en esa inseguridad, pues estarán los celos, ¿no? Estarán los celos como un determinante. Es que no te alejes mucho. Es que quédate mejor en casa. Yo te nutro de todas las necesidades que tengas. Tú, todo bien. No puedo vivir sin ti. Sí, no puedo. Sí. Tú quédate aquí donde yo sé que estás seguro o segura y yo hago todo lo demás. ¿Por qué? Porque tengo miedo que me vayas a abandonar, ¿no? Entonces siempre estoy en la parte latente de qué tal si llego y no estás. Entonces esa parte pues vuelve una situación complicada en una relación de pareja, ¿no? Podemos de ahí ver posibilidades. Imagínate a una persona que es con un apego seguro, ¿no? Viviendo con una persona de apego ansioso, pues definitivamente va a ser imposible poder llevar una relación sana porque se va a sentir asfixiado, ¿no? Por ahí están ustedes. Okay. Sí, no, acá estamos. Está, ¿no? Es que de repente dije, bueno, yo estoy hablando sola, como en la clase. Y uno de los apegos más difundidos en América Latina es el apego más desorganizado, lamentablemente, ¿no? Se habla acerca del chiste de la mamá con la chancla, el papá con la correa y una serie de cosas que, pues, algunos somos sobrevivientes de guerras, ¿no? O sea, que hemos vivido situaciones extremas. El apego desorganizado se comparte una situación de hostilidad y de amor por el tutor. ¿Esto cómo influye en tener estabilidad? Tienen un vínculo que es impredecible. Cuéntanos un poquito de esto. A ver, perdón, vuélveme a repetir la pregunta. El apego desorganizado es un apego donde hay hostilidad y amor al mismo tiempo, ¿no? O sea, es un apego donde hay mucha agresividad, mucho temor y a la vez mucho vínculo, mucho apapacho. Entonces, ¿esto cómo influye en una vida de pareja? Una persona que tenga este tipo de apego. Bueno, va a influir en una serie de convivir en conflicto permanente, ¿no? O sea, ya nos vamos a acostumbrar a que así nos tratamos, en donde de repente puedo tener reacciones muy violentas contigo y de repente puedo ser una persona muy amorosa contigo, ¿no? Entonces, este tipo de
de situaciones son muy desconcertantes dentro de una pareja porque no da estabilidad, porque no da seguridad, porque no sé ahora qué me voy a encontrar detrás de la puerta, cómo vas a llegar y qué va a ocurrir, ¿no? Y podemos ver incluso conflictos y peleas muy, muy violentas dentro de estas situaciones, ¿no? Y después, perdóname, ya estamos acostumbrados de que así es, ¿no? Así nos llevamos. Nos podemos maltratar físicamente o nos podemos maltratar emocionalmente, pero después regresamos. Y como que volvemos al cuento de Blancanieves o del cuento de la Cenicienta, en donde todos somos felices, y vuelve la dinámica, ¿no? Entonces, es una dinámica muy, muy desgastante. Cuando Ahora, tenemos Mari, equipo. Y sobre todo, ajá. Sí, perdón. Esta parte, ¿qué tan consciente es la persona? ¿La persona es consciente, por ejemplo, que esta dinámica es disfuncional, o es algo que es un poco más en automático, que la persona está en inconsciente y avanza? Normalmente las reacciones son impulsivas, no son tan conscientes, son conscientes posteriormente, ya durante la dinámica que propiamente tienen, pero son gente con mucha impulsividad. Por ejemplo, yo he visto casos, vamos un poco a los niños, ¿no? En donde de repente un día está pegado a la mamá y de repente otro día casi le pega a la mamá o le pega a la mamá, ¿no? Entonces es una vida muy complicada de poder llevar una relación sana. Son impulsivos, muy impulsivos en el momento del evento. Y momentos después, cuando empiezan a tener un poco de calma, empiezan a darse cuenta de todo lo que hicieron. Pudieron haber acabado casi con la casa, haber acabado con todos los muebles, gritarse, aventarse. Y después, cuando viene un poco la serenidad, viene ese sentimiento de como culpa, de hasta dónde llegué y de hasta dónde no me hubiera gustado llegar la situación, ¿no? No tienen como filtro. Miren, chicos, hay algunos comentarios. Bueno, hay mucha gente que está conectada ahorita y te está escuchando, Mari, Sí. de diferentes países, ¿verdad? Y te mandan saludos. Ahí Marley, está Marta de Colombia, que la tuvimos la semana pasada aquí. Hola, Marta. Sí, está por aquí. Después está Ángel, desde Lima. Está Clever. Serrano, gente que tú conoces ya también. Muchas gracias. Internacional, imagínate. Está Gabriel también desde Perú, está Bauer también de Perú, y tu colega compatriota tuya. Sí, nada más que a Fabi se le olvida que soy psicóloga. Lo que pasa es que tengo 2 carreras y ella siempre me ubica como ingeniero, pero se le olvida que desde hace buen tiempo soy psicóloga también. Entonces, desde aquí yo también te abrazo, Fabi. No creo que se la haya olvidado, creo que la gente... No, es que mi primera carrera, bueno, aquí también hay un tema conmigo, ¿no? Mi primera carrera en el área de ingeniería y después fue la parte de psicología. Imagínate, Mari, muchos psicólogos odian la matemática y tú eres amante de la matemática y la psicología. Así es. Todo lo que es la metodología de investigación, estadística y todo, es a mí lo que ¿Eso cómo se relaciona con tu apego, Mari? Bueno, más bien platico una situación. Yo tenía una fobia a los ratones. Entonces, eso fue lo que hizo que yo primero estudiara la carrera y después, cuando yo no tuve que trabajar con los ratones, regresé a la carrera, que es mi pasión. Bueno, pero no todos son conductistas. No, exacto, pero nada más de pensar en la experiencia de vivir con estos ratones, esto me hizo girar mi vida muy tempranamente, porque pues, entré yo a los 4 años a la primaria, entonces salí de la carrera también muy chiquita. Y pues obviamente faltaba esa madurez. Fue más fuerte mi miedo que mi pasión. Y ahora eres profesora universitaria también. También, sí, también. ¿Dónde enseñas? ¿Perdón?
¿Dónde enseñas? En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, que es una sede de la UNAM. Okay. Entonces, ahí estoy encargada de la parte justo de metodología de investigación, estadística y probabilidad, y todas esas áreas, ¿no? Matemáticas, que normalmente los psicólogos le damos la vuelta, que son la parte que no nos gusta, pero es muy importante para la investigación en psicología. Por eso yo hablaba, por ejemplo, de Bowlby. A mí me llamó mucho la atención todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, Mari, pues imagínate con todo este prontuario académico que tú tienes, ahí estamos poniendo tu información, si alguien pues quiere conversar contigo, sacar una cita contigo, pues comunicarse con Mari, pues yo creo que estarían en muy buenas manos. Evidentemente, ella es psicoterapeuta de parejas, de familiar también. ¿Y cuál es el enfoque que usas más para terapia individual, Mari? Para terapia individual, mi enfoque principalmente es hago una combinación, perdón, es una amalgama. Ok. Dependiendo de las necesidades del consultante que tengo enfrente. Okay. Puede ser cognitivo-conductual o puede ser gestalt. Ok, genial. Que además no se contraponen, también he encontrado que tienen su amalgama. Sí, claro, claro. O sea, de las personas, colegas que nos están observando, muchos tienen diferentes formaciones, ¿verdad? Gestal, análisis transaccional, psicoanálisis, o sea, hay múltiples enfoques, pero en la psicoterapia, como lo hemos conversado en algún momento, lo que funciona más es el estar presente, el estar conectado a los consultantes, en realidad tener esa conexión emocional que está muy ligado a lo que estamos conversando el día de hoy, ¿verdad? El ser humano aislado en el mundo está destinado a morir. Así es. O sea, un niño que no tiene la protección, el cariño de sus cuidadores primarios, especialmente de su padre o madre, y si nadie asume, en caso de que la madre esté ausente, por ejemplo, o el padre esté ausente, algún adulto puede asumir ese rol de cuidador primario, puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser un tío, pero tiene que haber un adulto de alguna manera que se interese y acompañe y que esté presente emocionalmente, físicamente y en corazón y emocionalmente en la vida de los niños, ¿verdad? De hecho, ahora se ha dado mucho. Yo he observado más padres atendiendo más a sus hijos que madres atendiendo a sus hijos por las propias necesidades económicas. Sí. Entonces ya no solamente se puede pensar en que sea la madre la que va a dar esa parte de apego, sino también los padres ahora están interviniendo en una forma muy importante en esta relación con los hijos, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, y esto es algo que ha cambiado en nuestro chip. Sí. Digamos, tradicional, que eran las mamás las que se encargaban de cambiar pañales, bañar a los niños, sacarlos a pasear. Muchos papás están activos y participan, y esto es algo genial, ¿verdad? Muy, muy saludable para la vida de los niños, en que el papá lo haga dormir, le ponga su pijama, le cuente un cuento por las noches, que le cuente historias, ese tipo de conexiones. Sí. Hace evidentemente que los niños desarrollen emocionalmente e incluso físicamente. Porque claro. Por ejemplo, bebés que nacen prematuros, ¿verdad? Y muy pequeñitos, cuando los papás están presentes haciéndole masajes, cargándolos, contacto físico permanentemente, con ese cariño, con ese especial amor que los padres pueden darle a un niño, se ha demostrado de que incluso su crecimiento físico se acelera. Así es. Yo soy de esos casos. Mis dos hijos no fueron de tiempo, no fueron a tiempo. Entonces, sí, puedo ser fiel, lo que tú estás comentando, fiel testigo de esa situación, ¿no? Que efectivamente no solamente es ahora el contacto de la madre, también ahora hay una necesidad del contacto del padre. Sobre todo, yo creo, por el entorno en el que se está viviendo actualmente, ¿no? Sí. Y pues sí, regresando un poco a lo que comentabas, Ítalo, pues este apego desorganizado es el que genera el mayor trauma. Digamos, son las parejas las que más sufren en esta parte de un trauma vivencial como pareja
por el tipo de apego desorganizado, ambivalente, podríamos decir, ¿no? Ahora no sé cómo estás, ¿no? Y también pues tenemos el apego, que también a mí en terapia de pareja es algo que me ha tocado trabajar muy de cerca, el evitativo, ¿no? El apego evitativo en donde la pareja tiene una forma de amar muy peculiar, en donde quizás en la intimidad puede haber abrazos, pero en la vida cotidiana como que necesitan ese espacio, no pueden abrazarse mucho, no pueden tener muestras afectivas porque sienten esa parte de la invasión, ¿no? O sea, me haces falta, pero no sé cómo llegar. Y si nos vamos a Bowlby, pues son esos niños en donde estaba la mamá y son neutrales a la mamá. Su presencia o no presencia no es tan importante, aunque sí es importante, ¿no? O sea, todo ser humano necesitamos, como tú dijiste, Alejandro, el apego. O sea, no podemos vivir, aunque sea a veces un apego lastimoso, doloroso, pero lo necesitamos, ¿no? No podemos vivirlo sin esto. Y pues sí, en este trabajo, cuando son parejas y ambos son evitativos, hay un trabajo muy importante que realizar en ellos para volver a conectar con esa parte emocional de lo que la mamá no pudo abrazar o no pudo hacer afectiva. Quizás era lo que yo decía, le dieron todas sus necesidades fisiológicas, pero la parte afectiva quedó descubierta. Y esto también se llega a traducir de generaciones en generaciones. ¿Cómo voy a abrazar cuando no fui abrazada? Sí. No sé cómo hacerlo. Y por ejemplo, en terapia se ha logrado que, por ejemplo, el hijo recupere esa parte con la madre. Y sea el hijo o la hija la que llegue a abrazar. Y es increíble cómo hasta todos los hermanos que tienen la misma situación, les impacta, los mantiene así un poco en reserva. Sí, abrázame, pero así como de 2 segunditos y ya fue suficiente. El contacto físico no es algo que sea cómodo para ellos, ¿no? Sí. Y eso es algo que como adultos podemos... y como adultos lo tenemos. Plantearnos también de que a pesar de que nosotros sufrimos de alguna manera un desapego, una falta de contacto, o una especie de trauma relacional con respecto a los adultos cuidadores, el trauma generacional que podría pasar de padres a hijos, en el que yo como adulto trabajo personalmente para darme cuenta de que hay cosas que sí me afectaron, hay cosas que vienen como parte del paquete, pero que yo puedo cambiar como adulto, que yo puedo transformar como adulto, yo puedo tener unas relaciones saludables, a pesar de que mi experiencia de niño no fue una experiencia saludable con respecto a los contactos o a los apegos que tuve con los cuidadores primarios. Claro. Lo importante es darse cuenta de eso. Exacto, el darse cuenta, ¿no? Y cuando ya se dan cuenta, entonces ya hay posibilidades para reaprender lo que no se aprendió de forma correcta en algún momento dado, ¿no? Hay una pregunta por aquí, Mari, de Natalie, que dice, entonces el tipo de apego es lo que traen de su infancia y eso se refleja en la relación con su pareja, ¿cierto? Sí, mientras no se han dado cuenta. Sí. Cuando se han dado cuenta y se empieza a trabajar, puede haber cambios. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Generalmente llegamos con todo ese paquete con la pareja. Uh-huh. Y a veces es la pareja, nuestro espejo, que nos hace ver lo que está ocurriendo con nosotros. No es la que va a solucionar, sino el espejo de lo que está ocurriendo y de lo que no nos habíamos dado cuenta anteriormente. O que a lo mejor ya sabíamos que era un patrón, pero habíamos convivido con ese patrón de esa manera, ¿no? Y la pareja viene a poner así un franco
límite, un franco espeso y decir, a ver, mírate, esto está pasando. Sí, sí. Y es doloroso, y es doloroso. Sí, claro que sí. Es fundamental el darnos cuenta que nuestra actitud, nuestra presencia, nuestro contacto, nuestro interés por el otro es algo que va a marcar mucho una relación saludable, ¿verdad? No Claro. solamente esperar que la otra persona me dé, me aporte, me dé cariño, esté pendiente de mí, sino el hecho de yo también estar pendiente de la otra persona y estar presente. Y a veces algunos padres confunden el hecho de estar presente como que estar todo el tiempo ahí presente en la vida del niño. No nos referimos necesariamente a ese tipo A de... eso, claro, 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 sí, porque ese es un control en donde también me ha tocado, por ejemplo, parejas, ¿no? En donde no dejan que sus hijos se desarrollen ya siendo adultos, los siguen siendo como sus niños y siguen no permitiéndoles ese crecimiento y esa evolución necesaria. Entonces ahí el miedo, nuevamente visto desde otro lugar, este apego ansioso de querer yo controlar que todo esté bajo mi arropaje de plumas, ¿no? Con la finalidad de que todo esté bien, de acuerdo a lo que yo pienso que debe de estar bien, y no necesariamente lo que se necesita. Sí, sí. Hay otra pregunta por acá de Clever, nuestro amigo Clever, terapeuta peruano. Dice, me preguntaba si los estilos de apego están relacionados con las formas en que las parejas resuelven sus problemas, escrito por Gottman. Sí, efectivamente, estos tipos de estilos de apego, sí, son los que, la forma en cómo aprendieron a resolver sus problemas, ¿no? Sus conflictos. Como comentaba yo, ¿no? Las parejas que son ambivalentes, están acostumbradas, o sea, sí hay parejas que están acostumbradas al pleito diario y pleito que no estamos hablando solamente verbal, no, que pueden llegar a situaciones muy complicadas, conflictos muy fuertes, y es su día a día, y pareciera ser que si no hay esa cuota, como que, como que me dejaste de querer, ¿no? Como que algo nos ocurrió. Se acostumbran muchísimo. Yo ahorita estoy recién con una pareja que sí ha habido maltrato, no físico, pero sí emocional, muy intenso. Sí. Y están acostumbrados. Entonces, así como que se voltean a ver y como que, pues no es lo normal, Sí. no es nuestro día a día, cuando los hijos son los que vienen a detonar esta situación, ¿no? Para ser los padres. Digo, siempre va a haber alguien que va a detonar en una relación insana, alguien Claro. va a decir, por aquí ya no. Un hijo, a lo mejor dentro de varios, o la propia pareja. Ajá. Ahora, Mari, una de las cosas que he podido yo, en algún momento cuando me acuerdo que pasé por terapia parental, era una frase que me marcó mucho, que es, tal vez nosotros no vengamos de una familia funcional, pero podemos crear una. Claro, claro. Y esa parte en verdad tiene mucho poder, o sea, nuestra historia es una historia que nos ayuda a darnos cuenta de las heridas, y a veces estos problemas que se manifiestan con la pareja, como tú dices, este espejo, ayuda a poder interiorizar y resolver estos conflictos. Por aquí hay una pregunta de Carlos Jesús, nos dice, buenos días, soy mamá, bueno, parece que es el Facebook de Carlos Jesús, pero Ajá. que no es Carlos Jesús, dice, bueno, soy mamá de un adolescente de 14 años y niño de 8 años, ¿no? Soy muy cariñosa con mis hijos, con caricias y besos. ¿Eso es algo que esté mal? Ahora la mayoría de personas pueden tener mucho miedo de decir, oye, esto estará mal, esto estará bien, o sea, hay una Claro, incertidumbre. porque pues afortunadamente también esta tecnología ha permitido que la gente lea un poco más, se investigue un poco más y encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Es lo que ahora preocupa a muchas parejas también, o por ejemplo en las familias. Yo no diría si el hecho de que seas cariñosa con tus hijos esté mal. Habría que ver a qué te refieres con muy cariñosa, ¿no? Creo que ahí podría estar, ¿no? Porque si ese muy cariñoso significa
que tengo aquí y no permito que nada se salga por mi cariño, empiezo a asfixiar. Sí. ¿No? Entonces, todo sería, a ver, ¿qué significa ese muy cariñoso? Porque a veces dentro del muy cariñoso tenemos miedo de que los hijos vayan descubriendo su propio proyecto de vida. Y tenemos gente de 20 años que no quiere salir de la casa porque tiene miedo a salir a la casa porque no sabría qué hacer. Porque no se le ha ido enseñando conforme el tiempo a tener esa parte de la libertad, ¿no? Entonces, si el amor significa opresión, es algo diferente. Si el cariño me permite dejar que esos hijos vayan volando según vayan necesitando, pues no está mal. Estás protegiendo, estás cuidando, estás arropando, pero se está dando la libertad. Tengo el caso también de una familia en que el papá le dice puber y a la niña le gusta que le digan así, ¿no? Pero viven en una situación, México, yo creo que todos los países, estamos viviendo una situación de inseguridad, ¿no? Y entonces el papá tiene mucho miedo de que su hija, que ya empieza a acariciar un poco la adolescencia, que empieza ya a empezar a separarse, ¿qué va a pasar si sale? Hasta donde yo te pueda ver, hasta donde mi arco visual, pues el arco visual tiene un espacio muy corto, que a lo mejor cuando éramos pequeños, tenían 2, 3 añitos, con el arco visual era suficiente para ver qué estaba pasando. Sí. Hay que ampliar ese arco visual. Sí. ¿Cómo? Poniendo a lo mejor algún primo, un hermano, salimos en conjunto, hasta dónde vamos, en dónde estás, abriendo esas posibilidades. Y eso no significa que no ame, pero si mi amor genera esa opresión, pues no va a ser muy saludable, ¿no? No sé si con eso estamos contestando la pregunta de Carlos. Sí, creo que sí, de alguna manera, porque pues el principio de lo que estás diciendo, Mari, es acompañar a nuestros hijos a que sean hombres independientes, mujeres independientes, que puedan tomar buenas decisiones, que corran riesgos, que sean valientes, que sean perseverantes, todos los valores que de alguna manera pretendemos pasar a nuestros hijos para que sean unos buenos ciudadanos, unas buenas personas felices, ¿verdad? Pero que sepan enfrentar la vida, pues como es la vida, que tiene complicaciones, ¿verdad? Que no es tan fácil. Si estamos muy pendientes de la vida de los niños, y eso es lo que veo mucho en muchos papás, mamás de ahora, que están muy pendientes, muy involucrados, que si te caíste, que si te cambiaste, que si te bañaste, que si te pusiste las medias, o sea, los dientes, o sea, es como que hay un momento en el que está bien hacer todo esto, pero al igual que tú, yo he tenido familias, la vez pasada una señora me trae a un muchacho y me dice, mire, tengo problemas, no se ha ido de la casa, pues está muy dependiente. Y bueno, yo pensé que me estaba hablando de un muchacho de 20 o 21 años, pero me estaba hablando de un hombre de 41 años. Imagínate. Pues en el que ya estamos llegando a un extremo que claro, no es muy saludable. Claro. Y ahí estaríamos hablando de un vínculo, ¿no? Verdaderamente ansioso, ¿no? Sí. Un vínculo ansioso y que no permitió, ¿no? Esta posibilidad. Entonces, ahí estamos nuevamente con los tipos de apego y el estilo de crianza que estamos teniendo dentro de nuestras familias. Sí. Un vínculo sano, un vínculo seguro, va a permitir que el niño vaya creciendo y bajo la responsabilidad y libertad, el niño va manteniendo seguridad sabiendo que mis papás están detrás de mí y que cualquier cosa que ocurra, yo sé que están mis papás detrás de mí, ¿no? Pero ante por ejemplo, un vínculo ansioso donde está el control, imagínate también en la pareja, ¿no? Que era lo que decíamos. Pues no te salgas del lugar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar todo,
¿qué estoy teniendo allí con esa parte de celos? Pues el miedo a que algo ocurra, ¿no? Sí. O en el caso desorganizado que preguntaba Ítalo, pues los niños en los cuales los límites no están bien definidos. Hoy estoy bien de acuerdo a mi estado de ánimo, entonces hoy sí tienes el permiso y el mismo permiso me lo pides mañana que estoy de malas y te voy a decir que no. Y son las parejas que entonces empiezan a vivir con este tipo de descontrol y de resentimiento o de resistencia y suelto y voy y no hay una definición clara, ¿no? Para la pareja. Sí. Hay otra pregunta que nos pregunta Magali, la diferencia en el apego que desarrolla el papá y la mamá. A ver, ¿cuál es la diferencia en el apego que desarrolla el papá y la mamá? Bueno, es que estamos viendo que ahorita ya no existe una diferencia en el apego actualmente, ¿no? Ambos pueden estar ejerciendo esa parte de cubrir las necesidades de los hijos. O sea, yo veo a papás que a veces están llevando a los niños a la escuela, prepararon la comida, fueron por los niños a la escuela y después hacen cosas, ¿no? Entonces, el apego que puede desarrollar un papá y una mamá en un vínculo sano es ese apego seguro, cubrir las necesidades y cubrir la parte afectiva. Ponerse de acuerdo entre los dos. Sí, perdón, Ítalo. Creo que un poquito Magali se refería a, por ejemplo, las diferencias que hay en la forma en la que se vincula el papá con la mamá. O sea, habitualmente el papá se vincula de una forma más cercana al riesgo, a la aventura, sí, ¿no? Uno se mete, por ejemplo, a redes sociales y aparecen no sé cuántos memes que dicen, oye, cuando mi hijo se queda con el papá y el papá está agarrando al niño, lo está lanzando, lo está tirando, lo está moviendo. Cuando el niño se queda con la mamá, ¿no? Están jugando a la tacita, otras cosas, pintar, ¿no? O sea, creo que es un poco a ese lado el que se refería sobre ese tipo de diferencia. Ok. Sí, en ese caso, por ejemplo, podemos decir la mamá es la que cubre estas necesidades fisiológicas y afectivas y el papá es el que desarrolla toda esa parte creativa y, como tú dices, de aventura, ¿no? Con el papá es el que se van como al tipo del Boy Scout o hacen cosas que tienen que ver con una forma diferente de enseñanza de lo que es la vida, o sea, la vida afuera. La mamá como que es la vida hacia adentro, la parte cuidadora, afectiva, y vamos, la parte de afuera, vamos al juego, vamos a escalar, vámonos de aventura, son las relaciones sociales, las habilidades sociales, o sea, el mundo externo, ¿no? Es lo que yo te voy a promover en la forma creativa. En la forma también en que sí me ha llegado a tocar, ¿no? Que, bueno, incluso me tocó a mí, que cómo cargabas al bebé y no, casi zarandeado, ¿no? No, espérate, ¿cómo no lo zarandees todavía? Está muy pequeño, no le pasa nada. Como que es esa parte de la fortaleza ante la vida y la parte de las necesidades cubiertas. Entonces puede hacerse el equilibrio desde ese lugar, ¿no? Sí, ahora Ángel también nos dice, bueno, personas con apego desorganizado tienden a buscar parejas con apego inseguro y reeditan ciclos de relaciones conflictivas y contradictorias. ¿Qué trabajar en las sesiones terapéuticas? Sí. Bueno, pues empezando porque una persona de apego inseguro va a tener una cierta dependencia, ¿no? Y el apego desorganizado va a jugar con esa dependencia de la pareja, ¿no? Entonces, cuando la pareja se está comportando bien y él está en su estado anímico amoroso, la pareja va a ir, pero en el momento en que algo detone diferente, esta parte pues va a ser muy violenta y entonces estaríamos teniendo lo que decimos con Terry Real, esta parte de la pareja desequilibrada, ¿no? En donde uno está arriba, el otro está abajo y
habrá que tratar del que está abajo, llevarlo al equilibrio y el que está arriba, pues llevarlo un poco hacia abajo. Y trabajar esa parte de que vea cuáles son los resultados de ese apego desorganizado, ¿no? Quizás hay en parte terapia también individual y parte de terapia de pareja, porque hay que trabajar estos momentos de ambivalencia que están formados también por te quiero, me haces falta y no te quiero, o sea, te uso, ¿no? Pareciera ser como a veces, ¿no? Esa parte de te pongo aquí te dejo, y después te coloco de este lado en esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que sería ese trabajo. Somos como al casi al ser, nadie sabe cómo actuamos. Fabi hace un comentario cuando tú hablabas de que eras ingeniera también, y decía, pues, ¿cómo hacerse? El apego, ¿no? El apego de psicológico. Vivíamos siempre, un abrazo, ingeniera Mari. Pero lo está haciendo intencional. No importa. Le digo, no, es que no lo pongas así, pero bueno, no importa. Ya lo superé. Digo, ahora, Marta, pues nos dice, creo que es un desafío en terapia poder ver si estamos viendo una relación genuina o un apego. Si logramos verlo, es posible acompañarnos de una mejor forma. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es bien importante esta identificación, ¿no? El darnos cuenta de cómo es la relación en el día a día de ellos, porque en función de ese tipo de relación vamos a poder hacer ese trabajo terapéutico. Ahora, nosotros sabemos que las personas nos comportamos en distintos lugares de distintas formas. Entonces, en la relación terapéutica sí es importante observar cómo se relaciona la pareja en la realidad. Y no, y para eso yo creo que la alianza terapéutica es altamente importante, en donde ellos sientan que van a estar no en lugar de juicio, sino en un lugar acompañado y que lo mejor que puede ocurrir es que presenten la ventana abierta para saber qué tipo de trabajo e intervención terapéutica vamos a realizar, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ha tocado parejas sí que llega un momento en que por más que quieran enmascarar, dentro del trabajo terapéutico queda desenmascarado, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos permite tener la ventana para saber qué trabaja. ¿A qué me refiero? Cuando los dejamos que ellos platiquen, cuando dejamos que ellos vayan observando cómo es el día a día de un conflicto, pues nos permite ahí ver quién controla, quién habla, quién es pasivo-agresivo, quién con el silencio maneja las cosas. O sea, eso nos permite determinar más o menos cómo se está manejando la relación, ¿no? Esto también, por ejemplo, pues cuando vemos que hay alguien, o los dos son muy confrontativos, o los dos son muy peleoneros, ¿no? Y hasta dónde pueden llegar sus pleitos, ¿no? También, pues sí, también tener cuidado de que no vaya a ir a haber alguna desgracia ahí dentro del consultorio, ¿no? Porque sí, a veces las peleas son muy fuertes. Entonces, esto nos permite en algún momento dado, pues, saber qué tipo de situación, ¿no? Las parejas, por ejemplo, cuando es celoso, seguramente él o ella va a manifestar que, todo lo hace por su bien, que lo que quiere es que él esté bien o ella esté bien, no va a permitir salidas, o sea, va a ser una parte que nos va a dar allí un tip, ¿no? Por otro lado, si vemos que saltan o son muy impulsivos, pues podríamos pensar en una situación que no se mantiene en equilibrio. O si sencillamente desde cómo se sientan y no se tocan, ¿no? Cada uno tomó un asiento, una silla, o los dos lugares lo más separados posible, y no están enojados, sencillamente no me siento muy cómodo cuando la gente está muy cerca de mí, ¿no? Digo, tenemos de alguna manera el lenguaje corporal, la comunicación que se está dando,
Y pues tenemos esa vista, ¿no? Que nos podría apoyar a identificar ese desafío. Muy bien, la otra pregunta de Héctor dice, buenos días, qué buen tema escucharlo, es una consulta. ¿Cómo haríamos si el paciente reprimió su apego y no es consciente de ello? Bueno, nosotros sabemos que siempre comunicamos. Aunque queramos, por ejemplo, me pongo a pensar en esas familias, en que todo es bonito, en donde aquí nadie se enoja, en donde todo está en orden, en donde cada uno va reprimiendo sus propias molestias, pero no se atreve a hablarlo porque en la familia aprendimos que los conflictos no existen. De alguna manera me estás comunicando. ¿Cómo? Porque va a haber un distanciamiento. Como no hay acuerdos y como de alguna manera estoy molesto, pero no lo puedo decir porque me enseñaron a que no puedo hablar porque no quiero conflicto, ¿qué hago cuando estoy? Pues me voy distanciando, viendo una pequeña desconexión. Entonces, por ahí nos podríamos nosotros ir viendo la posibilidad de que ahí hay un problema. Por ejemplo, yo recuerdo cuando decía, una pareja que no pelea, uno está sufriendo. Uno de los dos está sufriendo. Cuando las parejas no pelean, son esas parejas que todo está en orden. Uno de los dos sí está sufriendo, porque es el que está aguantando, ¿no? Sí. No sé si... Perdón, sí, te corté, Mari, continúa. No, espero haber respondido la pregunta. Sí, ok. Sí, claro que sí. O sea, el tema es muy amplio, muy complejo. Sí. A veces cuando estamos en este tipo de, digamos, de conversaciones, es muy difícil tener una respuesta 100% certera en el sentido de que hay muchas cosas más que considerar. ¿Verdad? Claro. No estamos, es como cuando me hacen una pregunta en un caso, quizás pueda funcionar para ese caso, pero no funciona para otros. Para otros, claro. No son respuestas como universales. Claro. Pero lo importante es que nos demos cuenta que siempre comunicamos. Sí. Aún en el silencio siempre comunicamos. Ahora, quisiera aportar un poquito más con respecto a la respuesta de cómo ayudar a tomar conciencia de ello, ¿no? O sea, de hecho tú, Mari, yo también vengo de la Gestalt, ¿no? O sea, que es el invitar a la awareness, el invitar al tomar conciencia. Dentro de ello, una de las técnicas más poderosas es la psicoeducación. Es hablarle a los pacientes, hablarle a los consultantes que existen unos tipos de apego. Y cuando uno comienza a darles a conocer los tipos de apego y cómo estos se han generado en nuestra historia, en nuestra vida, se da como un descubrimiento mágico. ¡Oh! Yo soy de este tipo, ¿no? Y comienza ahí todo un proceso de reparación interna. Entonces, eso también puede ser otro recurso que se pueda tener dentro de la consulta. Claro. Sí, bueno, esa parte, pero como tú dices, ya se forma parte de la consulta, que normalmente siempre damos también psicoeducación, porque las parejas y todos los seres humanos no siempre sabemos qué nos está pasando, pero es como cuando llegas al médico. No sabes lo que te está ocurriendo, pero puedes describir lo que te está ocurriendo, ¿no? Y a partir de allí, pues nosotros nos damos cuenta. Por eso hablaba del lenguaje corporal también, ¿no? Hay otra pregunta acá de Angélica. Dice, buen día, soy madre de una señorita de 35 años soltera. Desde los 3 años asumí doble paternidad. ¿Cómo orientar para que tome decisiones de aceptar a un joven con quien tiene 6 años de relación amorosa y otro que llega 2 meses y le propone matrimonio? El primero posterga y el segundo ya desea casarse. Ambos viven en el extranjero. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues es que la que tiene que tomar, empezando, ¿no? La que tiene que tomar la decisión, pues es la hija, ¿no? Finalmente, o sea, partimos de eso, ¿no? Porque además ya tiene 35 años,
ha vivido en la soltería. Aquí la pregunta es, yo cuestionaría 6 años de una relación amorosa y él todavía posterga. ¿Ella qué hace ahí, no? O sea, algo ha de tener para seguir queriendo mantener esa relación desde ese lugar, ¿no? Allá pudiera ser. Y si no, cuestionarse, porque estoy en una relación que ya llevo 6 años y que se sigue postergando, porque al rato serán 12 o 18, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor la pregunta sí no solamente es para él, sino principalmente es para ella, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando? Que tengo 6 años en esta relación. Quiero estar, puede ser que a lo mejor ella también quiere estar en una relación, no de un compromiso matrimonial. Y a lo mejor puede ser que las creencias familiares sean un poco las que estén empujando que haya un matrimonio, pero a lo mejor ella no lo desea. La que tiene que descubrir todo eso finalmente es ella. Sí. Y una experiencia de 2 meses, pues es muy arriesgada. Porque realmente... Encima está en el extranjero, o sea, encima en el extranjero, entonces, y ambos es un riñonero, ¿no? Es riñonero, sí, es pepero. Y si los dos están en el extranjero y que el que lleva 6 años todavía no hay una decisión, con el de 2 meses, bueno, habría que pensarlo, ¿no? Pero quien tiene que tomar la decisión finalmente, creo que es la chica, ¿no? Sí, son situaciones complejas, ¿verdad? En las que a veces uno se pregunta cuánto es el tiempo necesario como para que 2 novios decidan casarse o no casarse. Yo creo que ese sería un tema para otro podcast, porque sí, claro. Yo conozco parejas que se han casado al mes de haber iniciado su relación y otras que se han casado a los 10 años. Y sería bueno tener como una estadística de cuáles funcionaron y no funcionaron. Claro. En realidad no hay algo definido no. Que te diga, mira, la tarea es estar 5 años juntos, ¿verdad? Conocerse bien, porque hay parejas que han tenido una relación de 2 meses, se casan y funcionan bastante bien. Claro, seguramente esos son riesgos y seguramente si tomaron una decisión son gente que probablemente vengan de un apego seguro, sí, para decir esto, sí, como que la toma de decisión es un poco más rápida porque es más clara, sí, por las propias vivencias y experiencias de vida, ¿no? Sí. Y finalmente, para ir terminando, Mari, hay una pregunta de Jennifer, dice, ¿cómo crecen los niños cuando no tienen estas demostraciones de amor por parte del padre? Se refiere a los hijos varones. A los hijos varones, ¿cómo crecen cuando no tienen los afectos? ¿Es lo que escuché? Sí. Cuando no existen los afectos. Bueno, quizás un papá no le expresa a su hijo te amo, ¿verdad? Una caricia física, y no hay esas demostraciones de amor por parte del papá. Sí, por parte del papá. Seguramente la parte de vincular es de 2, ¿no? De 2. Entonces, cuando el papá no ha sido lo suficientemente afectivo, seguramente en el varón va a aprender que hay que guardar cierta distancia. ¿Sí? Porque finalmente, o sea, primero es como un seguimiento con la madre de lo que aprendemos y después es el padre el que viene a enseñarnos muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, con la mujer, aparte, si fue afectiva, pero no con el padre, es mantener, es muy probable que haya un apego evitativo, porque el padre no mostró tampoco cariño sobre la mamá. Seguramente es algo que se vivió en casa. Sí. ¿No? Entonces, fue a lo mejor un poco distante. Yo pienso que probablemente sí se pueda tener esa desconfianza con ese apego evitativo, ser un poco neutral en ese sentido, más que el correr detrás de la pareja. Creo que no va a ser por ahí. Después Bauer nos pregunta si eso sería una bendición si 2 personas con apego ansioso se encontraran.
¡Ay, Dios! Yo creo Sí, que es una tengo ansiosa. bendición. Sí, imagínate. Yo los vería como dos medias naranjas, ¿no? Exacto. Entonces, para mí serían dos medias naranjas, no están completas. Entonces, yo creo que sería un matrimonio muy, muy complicado, ¿no? Porque tú me tienes que dar de esa codependencia, ¿no? Si estaríamos en esa codependencia. Sí. Después Martín nos dice si en algunos desacuerdos dice que nota reacciones que no siempre logra comprender del todo. ¿Podría tener que ver con diferencias en nuestros estilos de apego? ¿Cómo podría ir entendiendo mejor ese aspecto para manejar mejor los conflictos? En algunos desacuerdos noto reacciones que no siempre logro. ¿Y por qué no mejor preguntarlas? ¿No? O sea, ¿por qué no, en lugar de darlas por sentado, por qué no preguntar lo que no estoy entendiendo? Sí. Sí, sí. Bien, y finalmente dice, quisiera consultar, Shadia, con los casos de pareja con diferentes tipos de apego entre inseguro e inseguro, inseguro y seguro. Dice, entiendo que muchos de ellos tienen contaminación y llegan a ser tóxicas. ¿Ha podido encontrar algún caso en el que el inseguro no primó y qué factores considera necesarios para que eso suceda? Quiero entender la pregunta. O sea, estamos hablando de combinaciones de un apego seguro y un inseguro, dos inseguros, Sí. y que en el inseguro no fue el que se desarrolló, ¿no? Sí. Bueno, es que sí, van a ser relaciones, yo no pondría si son tóxicas o no tóxicas, a mí no me gustan las etiquetas, pero sí yo diría relaciones de vínculos no sanos. Partimos de eso, ¿no? Al no ser vínculos que no son sanos, pues seguramente va a haber conflictos y no necesariamente uno impera sobre el otro. Ahí habría que ver si uno, porque si estamos hablando de seguro y inseguro, seguramente uno se va a sentir asfixiado. Los dos inseguros ya dijimos que serían como las medias naranjas, ¿no? Seguramente. Pero si hubo un inseguro y no primó, diera a entender que a lo mejor estamos en una situación como ya habíamos hablado, en desequilibrio. O sea, la persona que es la insegura empieza a ser sumisa, ¿no? Sí. Así lo estoy entendiendo. Entonces, en todos esos casos, pues sí, evidentemente la terapia de pareja viene siendo una posibilidad para cada uno de ellos, ¿no? Sí, es cierto. La terapia de pareja en verdad es muy útil para este tipo de casos y esto yo creo que es parte del trabajo de todos, educarnos y educar a los consultantes que es importante buscar ayuda a tiempo. Muchas personas lamentablemente llegan a terapia cuando ya es un poco tarde, ¿verdad? Así es. Se producen quizás muchos divorcios porque pues la gente no se junta, no se casa con la idea de divorciarse. Claro. Con la idea de mantener una historia familiar por el resto de tu vida. Así es. Pero las parejas a veces tienen estos desencuentros que no se trabajan oportunamente y por eso nuestra recomendación siempre es que puedan pedir ayuda tempranamente, ¿verdad? Porque la sensación de soledad, estando durmiendo con una persona al lado mío y yo sentirme solo, es un sentimiento de dolor indescriptible, ¿verdad? Y eso es algo muy peligroso para una relación. Claro. Pero Mari, quiero terminar con esto, pues agradecerte pues, 1.000.000 por estar acá con nosotros, compartir tu tiempo. Te hemos robado unos minutos adicionales, pues porque generalmente la idea era conversar 1 hora, pero el tema y las personas que han estado acá participando activamente, haciendo preguntas, pues han estado muy interesadas. Y pues te felicito otra vez por todo el trabajo que tú haces. Y pues recuerden, si quieren buscar a Mari y tener una consulta con ella, pues hemos puesto el teléfono y el contacto de ella, sobre todo nuestros amigos mexicanos o alguien de diferentes partes de Latinoamérica puede hacerlo también virtualmente. Ítalo, ¿algunas últimas palabras?
No te escucho, Ítalo, está, creo que el micrófono Tengo está apagado. problemas. Sí. Estoy teniendo problemas con la señal, ¿no? O sea, bueno, recordar que estamos a puertas del Colatep, que es del 15 al 17 de agosto, que es donde vamos a estar varios de los que estamos aquí, de los que estamos invitando, así que están invitados, pueden pedir los informes a cualquiera de nuestras redes sociales que Sí. vamos a poder dárselos y vamos a poder acceder. Mil gracias, Mari. El tiempo era un poco corto. Ay, no sé si me escucharon bien. No, se El está internet del cortando. tercer mundo. Se está cortando. Se corta. Pero Mari, ¿algunas últimas palabras de despedida tuya? Sí, de alguna manera todos tenemos un apego, ¿no? Y habría que darnos cuenta de cómo son nuestras reacciones y tener la humildad, la voluntad y la valentía de recurrir a los profesionales que puedan apoyarlos a tener una mejor vida en común, sea de pareja, sea individual, ¿no? Entonces, no tenemos padres perfectos, los padres hacemos lo mejor que podemos, pero sí es nuestra responsabilidad hacer la mejor versión de cada uno de nosotros. Perfecto, Mari, muy bien dicho. Nos quedamos con esa expresión. Es nuestra responsabilidad marcar una diferencia en la vida de nuestras familias y nuestros hijos. Depende de nosotros. Exacto. Depende de nosotros. Muchas gracias, Mari, otra vez por todos tus aportes. Lo apreciamos muchísimo y te vemos en Colatep en Lima también. Sí, Te gracias. esperamos de todas maneras. La información de Colatep está ahí abajo, la estamos promocionando del 15 al 17 de agosto, ¿verdad? Y la información, las inscripciones pueden ir a colatep.com y ahí pueden inscribirse. Y el día lunes, este día lunes que viene, que es el 14 de julio, 7:30 hora de Perú, a 9:30 de la noche, vamos a estar hablando sobre el trauma de la infidelidad. Y pues si alguien quiere participar, toda la información está en nuestras redes sociales. Es modalidad virtual. Es una presentación para terapeutas, ¿ok? Vamos a hacer algunas presentaciones de algunos casos de familias, parejas que han vivido el trauma de la infidelidad y cómo podemos ayudarlos. Los invitamos a participar en esto. Y bueno, otra vez, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos pues la próxima semana, como todos los jueves, a la misma hora. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.